This evening I'd like to call your attention to Romans chapter 12. En esta tarde quiero llamar tu atención a Romanos capítulo 12 And we'll read together from verses 1 and 2. y vamos a leer juntos los versículos 1 y 2 de Romanos 12. Now before we do, it's important to understand something. Antes de que leamos, es importante que entendamos algo. Romans 12 comes after a section dealing with God's grace. Romanos 12 viene después de una sección que trata sobre la gracia de Dios. For the better part of 11 chapters, Paul's been teaching about grace. En la mayor parte del capítulo anterior, Pablo estuvo hablando sobre la gracia de Dios. He teaches us that we're forgiven freely, Se nos enseña que hemos sido perdonados gratuitamente, that we're sanctified graciously, que hemos sido santificados por gracia, that God loves his people fully, que Dios ama a su pueblo completamente and that all of this is entirely by God's grace. y que todo esto es completamente por la gracia de Dios. But chapter 12 introduces a transition. Pero el capítulo 12 comienza con una transición. It's not a transition away from grace, Esta no es una transición que nos lleve lejos de la gracia, rather from the teaching of grace to the living out of grace. más bien se trata de una transición entre la doctrina de la gracia y ahora cómo vivir de acuerdo a esta doctrina. Romans 12, 1 and 2. Romanos 12, 1 y 2, que dice: Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Now, the church is often tempted to become imbalanced. La iglesia siempre se siente tentada a estar This is a- en desbalanceada. And this is about many things. Y esto se debe a muchas cosas. But one that is common is the relationship of law and grace. Pero uno de los motivos por los cuales la iglesia puede estar desbalanceada es la relación entre la gracia y la ley. I trust all of us see that God's word has a law. Confío en que todos veamos que la gracia de Dios tiene ley. God tells us certain things we should be doing. Dios nos dice, nos informa acerca de ciertas cosas que deberíamos hacer. He tells us some things we shouldn't be doing. Nos dice acerca de ciertas cosas que no deberíamos hacer. And he doesn't compromise on it. Y Él no compromete ni la gracia ni la ley al decir esto. But I hope we also see something else. Pero espero que podamos estar notando también algo más. That God is gracious. Que Dios es un Dios de gracia. That he freely forgives sin. Que Él libremente perdona los pecados. And that he loves us freely. Que Él nos ama libremente y de forma gratuita. He gives his son to us graciously. Él ha dado a su Hijo por nosotros, por gracia. And so we have these things taught to us in the Bible. Y tenemos la enseñanza de estas cosas en la Biblia para nosotros. And yet we find it difficult to understand how they work together. Y a veces nos parece difícil entender cómo estas cosas funcionan juntas. And so we'll see some people ignoring God's law. Y así vemos que algunas personas han determinado simplemente ignorar la ley de Dios. And that will rightly trouble us. Y esto nos preocupa y correctamente nos preocupa. But we may become imbalanced. Pero esto también puede producir desbalance. We may start to speak so much about the law that we ourselves forget about his grace. Podríamos comenzar a hablar tanto acerca de la ley que nos olvidemos acerca de la gracia. But sometimes we see people talking a lot about the law. Pero muchas veces, de hecho, vemos a la gente hablando acerca de la ley And we become concerned y nos preocupa because it feels like they're forgetting about grace. porque se siente como que están olvidándose de la gracia. And so we start to talk so much about grace Y entonces de repente comenzamos a hablar tanto de la gracia that we may become tempted to be imbalanced and forget about God's law. que quizás podemos sentirnos tentados a otra vez caer en este desbalance y olvidarnos ahora de la ley. Now, what's true about the church generally
Esto es cierto acerca de la iglesia en términos generales. It's true about you and me individually. Es verdad también acerca de ti y de mí en términos individuales. Churches struggle with this, La iglesia batalla con esto and you and I struggle with it. y tú y yo batallamos con esto. So we have a text that helps us. Así que tenemos un texto que nos ayuda en este punto. Just look at the text for a moment, Miremos al texto por un momento. and you'll see an exhortation. Podremos ver una exhortación. It's in verse 1. Está en el versículo 1. Present your bodies a living sacrifice. Os ruego, hermanos, que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo. Now think of that for just a moment. Pensemos en eso por un momento. God's calling us to give ourselves entirely to Himself. Dios nos está llamando a entregarnos a nosotros mismos completamente a Él. We're grateful to live in the new covenant, Estamos agradecidos de vivir en el nuevo pacto, but we have the privilege of reading about the old covenant. pero también tenemos el privilegio de leer acerca del antiguo pacto, que es el Antiguo Testamento. And we know about some of the sacrifices. Y ahí leemos un poco acerca de los sacrificios. And so you can imagine a Jewish man bringing his sacrifice to the temple. Y entonces podemos imaginarnos a un hombre judío trayendo su sacrificio al templo. And he comes near to the place where he would give his sacrifice. Y entonces este hombre se acerca al lugar donde va a ofrecer el sacrificio. And as the Levite or the priest is about to take it, Y cuando el levita o el sacerdote está a punto de tomar el sacrificio, this Jewish man says, "Hold on a second. este hombre judío le dice al levita o al sacerdote, dame un momento, Not the whole animal. no te lleves todo el animal. You know, you can have a lot of the animal. What? You can have a lot of it. Puedes tener mucho de este animal, But I want to keep some of it. pero me quiero quedar con un poquito de él. I like it. Me gusta. It's pleasant to me. Me da placer tener un poco de él. So you can offer a lot of it to God, Entonces puedes ofrecer mucho de ello a Dios, but I'd really like to keep some of it back to myself. pero en realidad me gustaría quedarme con un poquito de ello de regreso para mí. Now you and I know right away that's wrong. Bueno, ahora tú y yo sabemos automáticamente que eso estaría mal. Bringing an animal Traer un sacrificio de un animal means that we're offering the whole animal. debe significar que estás trayendo todo el animal. Look at the exhortation. Mira la exhortación. Present your bodies, Presentar vuestros cuerpos, everything you are, todo lo que tú eres. from the top of your head Desde la punta de tu cabeza to the very bottom of your foot. hasta la punta de tus pies. Everything you are Todo lo que tú eres is to be presented to God. debe ser presentado a Dios. So there's an exhortation, Así que hay una exhortación. and this is difficult. Y esto es difícil. It's actually not difficult. It's not difficult. No es difícil. It's actually impossible. De hecho, es imposible. It's impossible for us to think of giving ourselves entirely to something. Es imposible, de hecho, pensar en nosotros mismos entregándonos completamente a algo. But this is where there's an important help. Pero es aquí donde vemos una ayuda muy importante. Again in verse 1, De nuevo, en el versículo 1, notice that Paul's appealing to us. notemos que Pablo está apelando a nosotros. I beseech you. Os ruego, dice él. He's exhorting and he's yearning for us. Él está exhortándonos y está clamando por nosotros. But as he's appealing to us, Pero aunque él está rogando por nosotros, and as he's exhorting us to give ourselves as a y sacrifice, mientras nos está llamando a ofrecernos como sacrificio, he takes his finger él toma su dedo and he doesn't point it at you. y no te está señalando. He says, follow my finger for a moment, Él dice, sigue mi dedo por un momento, because I want you to look at the mercies of God. porque quiero que veas las misericordias de Dios. Look at all of the grace that God has shown. Mira toda la gracia que Dios ha mostrado. Look at his forgiveness. Mira su perdón. Look at his gift of his son to you. Mira el don de su Hijo para ti. Look at the work he's begun in you and he's continuing. Mira la obra que Él ha iniciado en ti y la cual también está continuando en ti. Look at the immeasurable reality of his love. Mira la inconmensurable realidad de su amor. A love he'll never take back. Un amor que Él no va a tomar de regreso para sí. And so as Paul exhorts you, Así que mientras Pablo te exhorta and he exhorts you to give everything you are to God,
y te exhorta a entregar todo lo que tú eres para Dios. he actually points the finger to God Él de hecho está apuntando con su dedo hacia Dios and he says, look what God has given to you. y dice, mira lo que Dios ha hecho por ti. What good thing has he withheld from you? ¿Qué cosas buenas Él ha retenido de ti? What of himself has he kept back from you? ¿Qué cosas buenas Él ha quitado de ti para regresárselas a sí mismo? God has come and said, all that I am, Dios viene y dice, todo lo que yo soy, everything I am, todo lo que está en mí, is freely yours. es libremente tuyo. That's the motive. Este es el motivo. And this then leads to other things in the text. Y esto es lo que nos guía a través de este texto. But this evening we want to look at a particular truth. Pero esta tarde quiero que observemos una verdad muy específica. And it's seeing these two things together. Y es en cuanto a estas dos cosas juntas. God's mercies Las misericordias de Dios and our devotion. y nuestra devoción. And notice the relationship. Y notemos la relación. God's mercies to us Las misericordias de Dios para nosotros call us to devote all that we are to Him. nos llaman a dedicar todo lo que somos para Él. Notice again how it starts. Nota nuevamente cómo inicia. God's mercies to us. Las misericordias de Dios para nosotros, That's first. eso es lo primero. He's done something for us. Él ha hecho algo por nosotros. He's not given us a little token. Él no nos está dando solamente una pequeña muestra. He's not given us a little glance. Él no nos está dando solamente un pequeño vistazo de ello. He's not just sort of been flirting with us. Él no está solamente como coqueteando con nosotros. He's not given us many promises only to hold back. Él no está dando muchas promesas solamente para a la mera hora quitarlas. The God of heaven and earth El Dios del cielo y de la tierra has come near to us, ha venido, se ha acercado a nosotros and He's poured out all of His mercies upon us through Jesus Christ. y ha derramado todas sus bendiciones a nosotros por medio de Cristo Jesús. That's first. Eso es lo primero. Our devotion follows. Nuestra devoción debe seguir a ese primer paso. Paul says, look at the mercies of God, Pablo dice, mira las misericordias de Dios. and now give everything you are to Him. Y luego dice, ahora entrega todo lo que tú eres para ese Dios. So we want to look at two main things. Así que quiero que observemos dos cuestiones The principales. first thing is what true devotion is. La primera cosa es, ¿qué es la devoción verdadera? And this will help us then consider the second main thing, Y esto nos va a ayudar a que consideremos la segunda cuestión principal, which is what is possible to motivate us to that devotion. que es, ¿qué es, What is possible to motivate us. ¿Qué es lo que posiblemente nos motiva a esta devoción? So the first, what true devotion is. Así que en primer lugar, ¿qué es la devoción verdadera? And we can look at just a few things. Y podemos ver solamente unas pocas cosas. True devotion has a single focus. La verdadera devoción tiene un enfoque singular. Notice what Paul says. Nota lo que Pablo dice. He says, present your bodies Él dice que presentéis vuestros cuerpos a living sacrifice, holy, acceptable en sacrificio vivo, santo y agradable unto God. a Dios. Unto whom? ¿A quién? Notice it's singular. Nota que está en singular. It's unto God. Es a Dios. It's not unto God in the world. No es a Dios y también al mundo. It's not even to God in the church. Tampoco es a Dios y también a la iglesia. It's not to God and your husband, No es a Dios y también a tu esposo. to God and your wife, A Dios y a tu esposa. to your children. O a tus hijos también. It is entire focus exclusively upon God. Es exclusivamente enfocado solo en a Dios. Any compromise in that Y él no compromete esto is falling short of the devotion that God expects of us as His people. que esto no compromete la devoción que Dios espera de su pueblo. But notice there's a little bit of clarity. Pero notemos que hay un poco más de claridad In verse 2, en el versículo 2, it's not only to God Himself, donde no se trata solo de que sea de Dios en sí mismo, it's to God as He's revealed Himself in His Word. es Dios tal como Él se ha revelado en su palabra. Notice at the end of verse 2,
Nota al final del versículo 2. It mentions that good and acceptable and perfect will of God. Se menciona la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Have you ever heard people talk about God? ¿Alguna vez has escuchado a la gente hablar acerca de Dios? And sometimes they'll speak in this following way. Muchas veces la gente habla más o menos de esta manera. They'll say, I like to think that God is like this. La gente dice, me gusta pensar que Dios es de esta manera. Or I don't think that God would care about that. O, yo no creo que a Dios le interese tal cosa. No, well, I like the way that that church talks about things O, me gusta la manera en la que tal iglesia habla acerca de las cosas. because that's what I think is right. Porque es lo que yo creo que es correcto. Let's be clear. Seamos claros. All of that Todo eso is entirely, es completamente, utterly absolutamente false. falso. The only way we know about God, El único modo en que podemos saber acerca de Dios, the only infallible way we know what God wants, la única manera infalible en que podemos saber qué es lo que Dios quiere, is by His revealed will. es por medio de su voluntad revelada. And so if we're going to devote ourselves to God, Así que para que podamos dedicarnos completamente a Dios, we necessarily have to devote ourselves to His Word. es necesario que nos dediquemos completamente a su palabra. So it's not like what I want, Entonces no se trata de lo que yo quiera, it's not what my parents want, no se trata tampoco de lo que mis papás quieran, or my children, o lo que mis hijos or my quieran, bank account, o lo que mi cuenta bancaria or my desee, comforts. o lo que mis comodidades prefieran. It's what has God given to us in His revealed will. Se trata de lo que Dios nos ha dado en su voluntad revelada. So we can distinguish between true devotion Así podemos distinguir entre verdadera devoción and many kinds of false devotion y muchos tipos de devoción falsa, if we simply think about the focus. si pensamos simplemente en el enfoque. Let me give you an example. Permíteme darte un ejemplo. In one sense, true devotion doesn't have to do with how strong our feelings are. En un sentido, la devoción verdadera no se trata acerca de cuán fuertes son nuestros sentimientos y emociones. Now, we should have strong feelings, Ahora, debemos tener fuertes emociones, but the strength of our feelings doesn't mean it's true or false. pero la intensidad de nuestras emociones no nos indica si algo es falso o verdadero. My first trip to Nuevo Laredo, En mi primer viaje hacia Nuevo Laredo, I went to the cathedral in the city center me dirigí hacia la catedral que está en el centro de la ciudad and walked in and saw this exhibit. y caminé por ahí y vi esto exhibido And there were the pictures of lost loved ones. y eran las fotos, imágenes de seres queridos que habían fallecido. Before the pictures were coins and strands of hair that had been offered up to saints and the Virgin Mary. Y enfrente de estas imágenes había monedas y pedazos de cabello y un montón de cosas ofrecidas a los santos y a la Virgen María. Some of you have lost loved ones, Algunas personas habían perdido a seres queridos. and you know what the feeling is like when that happens. Y tal vez tú conoces cómo se siente cuando eso sucede. And so you can imagine someone coming to that church, Y puedes imaginarte a alguien entrando en esa and iglesia. here they bring their money, Y aquí vienen con su dinero. and they're praying to Our Lady Guadalupe, Y entonces oran a la Señora Guadalupe. and they're calling upon Saint so-and-so, Y llaman y claman, invocan el nombre del santo tal y tal. and they're earnestly crying out. Y están seriamente, fervientemente clamando. They're offering their money, they're offering their hair, they're offering everything they have, Están ofreciendo su dinero, están ofreciendo su cabello, ofrecen todo lo que tienen. and they feel strongly about it. Y tienen un sentimiento muy fuerte acerca de esto. Tears are streaming down their face. Empiezan a derramar lágrimas. Wailing has prevailed for them. Weeping has prevailed for them. Ya. Para ellos hay mucho llanto. And yet all of it is offered up to a false God. Y aún así, todo eso es ofrecido It's not a un true. Dios falso. It's not true devotion, Eso no es verdadera devoción, it's false devotion. es falsa devoción. You remember Elijah and the prophets of Baal. Puedes recordar a Elías y los profetas de Baal. The prophets of Baal had devotion. Los profetas de Baal
tenían devoción, such devotion as would cause them to cut themselves. tal devoción que fueron capaces, incluso eran capaces de cortarse a sí mismos. They cried out to Baal for help, Ellos clamaban a Baal por ayuda, but it was false devotion. pero era devoción falsa. So true devotion has its right focus upon God Himself. Así que la verdadera devoción tiene su enfoque verdadero en Dios mismo. Another aspect of true devotion, Otro aspecto de la devoción verdadera what's the demand? es, ¿cuál es la demanda? Well, Paul says simply that we're to present our bodies as a living sacrifice. Pablo lo dice simplemente como que debemos presentar nuestros cuerpos como un sacrificio vivo. Now, we've touched on that already. Ya hemos mencionado algo acerca de eso. A sacrifice is a handing over of something to God. Un sacrificio es el entregar algo a Dios. And what is it we're handing over to God? ¿Y qué cosa es la que estamos entregando a Dios? All that we are, Todo lo que somos, our bodies, nuestros cuerpos, all of our words, todas nuestras palabras, all of our thoughts, todos nuestros pensamientos, all of our actions. todas nuestras acciones, Everything we give ourselves to with our bodies todo a lo que nos entregamos con nuestros cuerpos is to be presented unto God alone. debe ser presentado únicamente para el servicio de Dios. Now notice that's not my demand. Y notemos, esta no es una demanda mía, It's not this church's demand. tampoco es lo que esta iglesia está demandando, It's God's demand. es lo que Dios demanda. It's His demand for you and for me. Es su demanda para ti y para mí. We've seen this before in other places of the scriptures. Hemos visto esto antes en otros lugares en las Escrituras. One example is Matthew 16. Por ejemplo, Mateo 16. And you can see this, for instance, in verse 24. Y podemos ver esto, por ejemplo, en el versículo 24. Matthew 16, verse 24. Mateo 16, versículo 24. Dice, entonces Jesús dijo a sus discípulos, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame. You see the same idea. It's differently worded. Podemos ver la misma idea, aunque está puesta en diferentes But palabras, notice there's a focus. pero nota que hay un enfoque. It's on Christ. El enfoque es en Cristo. And notice what the demand is. Y nota cuál es la demanda. Deny yourself. Niégate a ti mismo. Not deny some of yourself. No niega una parte de ti, Not deny most of yourself. no tampoco niega la mayor parte de ti, But simply deny all that you are. sino niega todo lo que tú eres. Now, whose demand is that? ¿Quién hace esta demanda? Is that the demand of a church? ¿Es la demanda de una iglesia? Is that the demand of a mom or a dad? ¿Es algo que están demandando las mamás o los papás? Is that the demand of the Old Testament? ¿Es una demanda de parte del Antiguo Testamento? Is that the demand of Moses on Mount Sinai? ¿Es una demanda de parte de Moisés en el monte Sinaí? It's the explicit demand of Jesus Christ. Es la demanda explícita del Señor Jesucristo. So you see again, true devotion has a focus and a demand. Así que podemos ver una vez más que la verdadera devoción tiene un enfoque y una demanda. And then you'll notice the characteristics of this demand. Y además podemos notar las características de esta demanda. So we rightly understand sacrifices ended in death. Correctamente entendemos que los sacrificios terminan en muerte, But Paul says there is a difference in the demand for us versus the Old Testament sacrifices. pero Pablo especifica que hay una diferencia entre la demanda que se nos hace a nosotros y He los said- sacrificios del Antiguo Testamento. It says your bodies are to be presented to God Él dice que nuestros cuerpos deben ser presentados a Dios as a living sacrifice. como sacrificios vivos. What does that mean? ¿Qué significa eso? Well, in a strange way, it means in one way we're dead, En un modo medio extraño significa que por una parte estamos muertos and yet in another way we're alive. y por otra parte estamos vivos. What have we died to? ¿Qué tal si morimos? Well, we saw it when Jesus said, deny yourself. Esto de morir tiene que ver con cuando Jesús dice, niégate a ti mismo. Think of that for a moment. Pensemos en eso por un momento. Let him deny himself. Niégate a ti mismo. And then what did he say? Y luego, ¿qué es lo que él dice? Take up his cross. Toma tu cruz. Now, you and I know much about the word cross. Ahora tú y yo no sabemos mucho acerca de la palabra I cruz. hope we know much of Jesus' cross. Tal vez sabemos mucho acerca de la cruz de Cristo.
But sometimes we can be lost in understanding what cross means. Pero tal vez en ocasiones podemos perdernos acerca del significado de lo que significa la cruz. Sometimes we think the cross is just a decoration. A veces podemos pensar que la cruz es solamente un elemento decorativo, It might be on an earring. que puede estar en un arete o anillo, It might be something on a picture on a wall. que puede estar en una imagen, en un cuadro en la pared, Or it might be a sign that signifies this is a Christian church. o puede ser un signo que simplemente significa esto es una iglesia cristiana. But when Jesus said, "Take up your cross," Pero cuando Jesús dice, toma tu cruz, no one thought about it as a piece of jewelry. nadie pensaba en la cruz como una pieza de joyería. No one thought about it as something of a beautiful thing. Nadie pensaba en la cruz como una cosa bonita. They knew what it was. Ellos sabían lo que era la cruz. It was the instrument of tortuous and certain death. Era un instrumento de tortura y de muerte segura. Now, who's making that demand? ¿Quién es el que está haciendo esta demanda? It's God, Es Dios, Jesus Christ. es Cristo Jesús. And yet he says it's to be a living sacrifice. Y luego Él dice que este sacrificio debe ser vivo. Just as Christ said, deny yourself, take up your cross, he didn't stop there. Después de que Él dice, niégate a ti mismo, toma tu cruz, Él no para allí. He said, follow me. Él además dice, sígueme. And there's where the life is. Y ahí es donde yace la vida. We die to ourselves, Morimos a nosotros mismos, all by God's grace, as we'll see, todo por la gracia de Dios, como veremos, in order to live for Christ Jesus. de modo que vivamos para Cristo Jesús. So that we're no longer thinking, what do I want and what do I desire? Ya no pensamos, ¿qué es lo que yo quiero? ¿Qué es lo que yo deseo? Instead, we're saying, God, what do you want? What do you desire? En vez de eso, pensamos, Señor, ¿qué es lo que tú quieres? ¿Qué es lo que tú deseas? Because everything I am is now yours. Porque todo lo que soy ahora es tuyo. This living sacrifice is to be holy, Este sacrificio vivo debe ser santo, which is simply a way of saying set apart to God. lo cual es una manera simplemente de decir que este sacrificio debe ser apartado para Dios. It's to be acceptable unto God, Debe ser agradable a Dios. not acceptable unto ourselves, No aceptable para nosotros, but unto God. pero para Dios. And so we see some of the characteristics. Y entonces vemos unas cuantas de las características. But then notice there's a scope to this true devotion. Pero también notemos que hay un alcance para esta devoción verdadera. It's our mind and our bodies. Es tanto nuestra mente como nuestros cuerpos. So we've already seen the bodies. Ya hemos hablado acerca del cuerpo. Present your bodies a living sacrifice. Cuando dice que presentemos nuestros cuerpos en sacrificio vivo. But then he says this is your reasonable service. Pero luego de eso dice que este es nuestro servicio, nuestro culto racional. He uses a word that has to do with our thinking. Él usa una palabra que tiene que ver con nuestro proceso de pensamiento. And so we don't become thoughtless robots. Así que no nos vamos a volver robots que no piensan. We don't become machines. No nos volvemos como máquinas. Paul's saying your mind is to be diligently active. Pablo está diciendo, tu mente tiene que estar diligentemente activa. You're to understand the will of God, as he says. Debes entender la voluntad de Dios, tal como lo ha dicho. In verse 2, renewing of your mind. En el versículo 2 habla de la renovación de nuestra mente. So true devotion includes our minds and our bodies. De modo que la devoción verdadera incluye nuestras mentes y nuestros cuerpos. What we think is to be instructed and guided and governed by God's word. Lo que pensamos debe ser instruido y gobernado y guiado por la palabra de Dios. And this is then to lead our bodies into a faithful service of Him. Y luego eso es lo que tiene que guiar a nuestro cuerpo en un servicio fiel a Dios. Now, some of you may feel very burdened right now. Ahora, algunos de ustedes pueden sentirse muy cargados ahora mismo. And there could be many reasons, but maybe there are two primary reasons for such a burden. Y puede haber muchas razones para esto, pero permítanme mencionar algunas razones para tal carga. One reason is you know that this type of devotion is entirely beyond what you can do. Una de las razones es que tú sabes que esta devoción está más allá de lo que tú podrías hacer. You can play the game of devotion,
Puedes jugar el juego de ser devoto. You can set the schedule and read your Bible in the morning and in the afternoon. Puedes poner un horario y leer tu Biblia en la mañana y en la tarde. You can arrive to church on time. Puedes llegar a la iglesia a tiempo. You can talk with a smile on your face. Puedes hablar con una sonrisa en tu rostro. You can give financially to the church. Puedes dar económicamente dinero pues para la iglesia. And yet anyone can do those things. Y de hecho, cualquiera puede hacer esas cosas. None of that takes any grace. Nada de eso requiere ninguna gracia. And what you've heard this evening so far Y lo que has escuchado en esta tarde hasta este punto confirms to you that true devotion is beyond what you can do. confirma que la devoción verdadera está más allá de lo que tú puedes hacer. Some of you are burdened, perhaps, Algunos de ustedes tienen carga, tal vez, because you agree with all that's been said. porque están de acuerdo con todo lo que se ha dicho hasta este punto. And what's happened so far Y lo que pasa hasta este momento is that it's driven you into yourself to say, how am I going to do this? es que te conduce todo esto a que tú en tu interior digas, ¿cómo voy a hacer todo esto? And yet notice what follows. Pero nota lo que sigue. From what true devotion is, Después de qué es la verdadera devoción, we now look at what motivates true devotion. notamos ahora qué es lo que motiva la verdadera devoción. What is it that motivates this kind of devotion? ¿Qué cosa motiva este tipo de devoción? Some of you have realized how comprehensive marriage is. Algunos de ustedes se han dado cuenta cuán comprensivos matrimonios. You think about vows that are taken before others. Podemos pensar en los votos que en el matrimonio se toman en frente de los demás. There's a man who says, I take you to be my wife. En el matrimonio hay un hombre que le dice a la mujer, te tomo como mi esposa. And he says, all that I am is now yours. Y el hombre dice, todo lo que tengo ahora es tuyo. And what does the woman say? ¿Y qué es lo que la mujer dice? She says, I take you to be my husband. Ella dice, te tomo como mi esposo. And whatever the particulars are, Y sea lo que sea que pase, she's saying, all that I am is now yours. ella también dice, todo lo que yo tengo es tuyo. We live in silly days, Vivimos en días foolish days. ¿sí? Tontos, necios. People are writing their vows, La gente escribe sus votos and they're inserting jokes. y le introducen bromas a los votos They're talking about things that don't matter, y le introducen cosas que realmente no importan para nada. so that it wouldn't surprise us Así que no debería sorprendernos if at that moment when the vows are being taken, que en ese momento, cuando los votos están siendo dados y tomados, the husband looks at the woman el esposo ve a la esposa and says, I take you to be my wife. y le diga, te tomo como mi esposa, All that I am is yours. todo lo que tengo es tuyo. And then the woman looks at the man Y entonces la mujer ve al hombre and says, I take you to be one of my husbands, y entonces la mujer le dice al esposo, te tomo para ser uno de mis esposos, but I want a lot of other men. porque me gustan también otros hombres. And I give most of myself to you. Y te doy la mayor parte de mí a ti. You and I would be struck by such words, Tú y yo estaríamos impactados por unas palabras como esas, but not only because of how wrong it is, pero no solamente por cuán equivocado sería eso, but because the man has pledged the whole of his love to this woman. sino también porque el varón había jurado todo de sí para la mujer. And if you can understand that, Y si puedes entender eso, you'll understand now the motive. entiendes ahora el motivo. Notice generally what this motive is. Notemos, en términos generales, ¿qué es este motivo? It's the mercies of God. Son las misericordias de Dios. So all of this devotion we've talked about Así que toda esta devoción de la cual estamos hablando has a motive that precedes it. tiene algo que la motiva. And it's all that God has shown in his mercies toward us. Y eso es toda la misericordia que Dios ha mostrado para nosotros. Now the word mercies has to do with compassions. Ahora, la palabra misericordias tiene que ver con compasión. And so where there is misery, Así que donde hay miseria, there's brokenness, there's hurt, and there's pain. hay quebrantamiento, hay dolor, hay sufrimiento. Mercies are the showing of compassion. Y ahí las misericordias es el mostrar compasión. So think just a moment what this motive is. Así que pensemos por un momento en qué es esta motivación. Here we're broken. Aquí estamos nosotros rotos. We have guilt, self-inflicted guilt,
somos culpables y tenemos culpa que nos hemos traído a nosotros mismos. We're awaiting damnation, self-inflicted damnation, Esperamos la condenación, una condenación que hemos traído a nosotros mismos. so that God can say to his people, Así que Dios puede decirle a su pueblo, O Israel, Israel, you've destroyed yourself. te has destruido a ti mismo. Another one hasn't destroyed you. Nadie más te destruyó. You've destroyed yourself. Tú te destruiste a ti mismo. But that's not how Hosea 13 ends. Pero no es así como termina Oseas capítulo 13. God says, you've destroyed yourself, Dios dice, tú te destruiste a ti mismo, but in me is your help. pero en mí está tu ayudador. I'm your salvation. Yo soy tu salvación. You're broken and ruined. Tú estás roto y en ruinas. You're guilty and polluted. Tú eres culpable y estás manchado. You're condemned. Eres condenable. There's no hope for you. No hay hogar para ti. But I see all of that, Pero yo veo todo eso and I'm filled with compassions toward you. me lleno de compasión por ti. That's the idea of mercies. Esa es la idea de misericordia. So go back to the idea of a wedding, Así que vayamos de vuelta a la idea de la boda. and you start to get a picture of the two people. Y entonces comenzamos a tener una imagen de estas dos personas, novio y novia. On the one hand is a man of dignity. Por un lado está un hombre de dignidad, de mucha dignidad. He's full of resources and power, Él está lleno de muchos recursos y tiene mucho poder. and yet he's been insulted. Y aún así, él es insultado. He's been cursed. A él se le maldice. He's been mistreated. A él lo tratan mal. And by whom? ¿Quién lo trata así? By the woman on the other side. La mujer del otro lado de esta boda. He yet had compassion on her. Él ha tenido compasión en ella, de ella. And he says, all of my strength is now for you. Y él dice, toda mi fuerza es ahora tuya. All of my resources are now given to you. Todos mis recursos los doy para ti. All that I am is now yours. Todo lo que yo soy ahora es tuyo. And that woman who was broken, Y esta mujer que está rota, who was near unto death, que está a punto de morir and had brought it upon herself, y se trae a sí misma, is supposed to see how good this one has been to her. se supone que debería ver cuán bueno ha sido este hombre con ella, How much compassion he's had upon her. cuán compasivo ha sido él con ella. That's why it would strike us as obscene Eso es algo que nos impacta mucho porque es feo, horrible. if she said, I'm not giving you all that I am. Si ella dice, no te voy a dar todo lo que soy yo. So that generally it's the mercies of God. Así es la misericordia de Dios. But we can look further, Pero podemos ver más allá. because if you look at verse 1, Porque si notamos en el versículo 1, what Paul's doing is he's summarizing something. lo que Pablo hace es que él está resumiendo algo. He says, I beseech you, therefore. Él dice, os ruego así que os ruego. This therefore is appealing back to everything he said from chapters 1 through 11. Esa expresión, así que, está resumiendo todo lo que se dijo de ese punto hacia atrás, en los capítulos 11 y hacia atrás. Now, some of you will know what he's written, Algunos de nosotros sabemos lo que el apóstol Pablo ha estado diciendo, but some of you may not. pero algunos de ustedes pueden no saber lo que el apóstol Pablo So, ha dicho. just for a moment, Solo por un momento, consider what these mercies are. consideremos cuáles son estas misericordias. You can look at Romans chapter 3. Podemos voltear a ver el Romanos capítulo And 3. chapters 3, 4, and 5 all deal with justification by grace. Y los capítulos 3, 4 y 5 hablan de la justificación por fe. That's a mercy of God. Esta es una misericordia de Dios. He finds one who is guilty. Él encuentra a alguien que es culpable. He finds one who by his works deserved condemnation. Dios encuentra a alguien que por sus obras merece condenación. And yet what does he do? Y aún así, ¿qué es lo que él hace? He provides his only begotten Son, Él provee a su único hijo amado that through his righteousness and through his death, para que a través de la justicia de este hijo y a través de su muerte, those who simply receive him freely aquellos que simplemente lo reciban gratuitamente are entirely pardoned of all of their guilt sean completamente perdonados de todas sus culpas and are given a perfect righteousness before the Lord. y se les provea de una justicia perfecta delante del Señor. Notice Romans 3:24.
Notemos Romanos 3, versículo 24. Justified freely by his grace through the redemption that is in Christ Jesus. Siendo justificados gratuitamente por su gracia mediante la redención que es en Cristo Jesús. Everything there talks of God's mercy. Todo allí habla acerca de la misericordia de Dios. So we're forgiven and we're counted righteous by God's mercy. Somos perdonados y contados como justos por la misericordia de Dios. And that's one of the mercies of God that chapters 3, 4, and 5 emphasize. Y esta es una de las misericordias de Dios que los capítulos 3, 4 y 5 enfatizan. But there's another mercy of God in Romans. Pero hay otra misericordia de Dios aquí en Romanos. We see his mercy dealing with our guilt and our justification. Hemos visto que una primera misericordia trata de Dios con nuestra culpa y el perdón de nuestros pecados. But thankfully, God deals with our foul pollution by his grace as well. Pero Dios también trata con la contaminación que hay en nosotros, también por su gracia. Imagine if you were thrown into prison. Imagina que eres puesto en prisión. Not a nicer prison, No una prisión a bonita, dungeon, un calabozo, dank and stinky, oloroso y sucio, full of all sorts of waste. lleno de todo tipo de desperdicios y desechos. No plumbing, No hay tuberías, no sunlight. no hay luz del sol. What would happen to yourself? ¿Qué pasaría contigo? You would become polluted. Empezarías a quedar sucio, contaminado. Your clothes would reek. Tu ropa empezaría a desgastarse. You would reek. Tú empezarías a desgastar. No one would want to be by you. A nadie le gustaría ser tú. And yet that would be infinitely better than what you are in your sin. Y aún así, esa imagen es infinitamente mejor de lo que realmente somos en nuestros pecados. And so if someone came to you Así que alguien viene hacia ti and said, here's good news. y te dice, aquí hay buenas noticias. You've been pardoned Tienes el perdón. and you're brought out of the prison. Y entonces te sacan de prisión. You're now free. Eres libre. You would be thankful, Estarías agradecido, por but you supuesto. would think for a moment, Pero pensarías por un momento, I still have a problem. todavía tengo un problema. I reek. Estoy pudriéndome, estoy sucio, I'm polluted. estoy manchado. This problem needs help. Este problema necesita una ayuda. And that's an issue for us. Y ese es el asunto con nosotros también. Our guilt is pardoned by justification, Nuestra culpa es perdonada por medio de la justificación. but praise the Lord, our corruption is purified by sanctification. Pero alabado sea el Señor, porque nuestra corrupción es lavada por la santificación. And we see that in chapters 6, 7, and 8. Vemos esto en los capítulos 6, 7 y 8 de Romanos. Now again, we're not going to look at all of those chapters, Ahora, nuevamente, no vamos a leer todos esos capítulos, but notice that this purifying, this sanctifying, pero notemos cómo se habla de esta purificación, esta santificación, that it's by grace. que es por gracia. It's not by our works of righteousness. No es por nuestras obras de It's justicia, not by clenching our fists into white knuckles and gritting through. no es porque nosotros pongamos nuestros puños y empujemos hacia adelante, It's by His grace. es por su gracia. Romans 6, verse 6. Romanos 6, versículo 6. Versículo 6, capítulo 6, versículo 6. Sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él, para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado. Now, our old man is our corruption. Ahora, nuestro viejo hombre es nuestra corrupción, contaminación. How is it destroyed? ¿Cómo es destruido? Is it destroyed by yourself? ¿Es destruido por ti mismo? By your dignity? ¿Por tu dignidad? By your integrity? ¿Por tu integridad? It's crucified with Him, with Christ. El viejo hombre es crucificado juntamente con él, con Cristo. And then notice what he says in verse 14. Y notemos lo que dice el versículo 14. Porque el pecado no se enseñoreará de vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. You ever heard someone talk about God's demands? ¿Alguna vez has escuchado a alguien hablando sobre las demandas de Dios? And they say things like, I've been saved by grace. Y dicen cosas como, yo fui salvo por gracia. So don't tell me about my sins and how I should live.
Así que no me hables acerca de mis pecados y de cómo debería vivir. It's as if they took the Bible Es como si ellos tomaran la Biblia and they ripped out Romans 6, 7, and 8. y arrancaran de la Biblia Romanos 6, 7 y 8, Not to mention whole other portions of the Bible. sin mencionar un montón de otras porciones de la Biblia. Because if we've been delivered from the rule of sin, Porque si hemos sido liberados del dominio del pecado, we've not been delivered from that so that we could live still in sin. no hemos sido liberados del dominio del pecado para que podamos seguir viviendo en el pecado. If you were pulled out of the dungeon, Si eres liberado de un calabozo, una and prisión, someone replaced your clothes and gave you a shower, y alguien te cambia la ropa y te baña y te limpia, you would be insane estarías muy mal. if you were to say, now I'm free to go back into the dungeon. Si tú pensaras, bueno, ahora tengo libertad para regresar a la prisión y al calabozo, You would have missed the whole point. te habrías perdido del punto principal de todo esto. Notice verse 15. Notemos el versículo 15. ¿Qué pues? ¿Pecaremos porque no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia? En ninguna manera. The law is no longer our master La ley ya no es nuestro maestro, nuestro Señor, to condemn us, para condenarnos. but that doesn't mean that we're to live how we want to live, Eso no significa que podamos vivir como a nosotros se nos antoje vivir, because grace has transformed us. porque la gracia nos transforma. Another mercy of God. Otra misericordia de Dios. We don't have time to go through everything, No tenemos tiempo para ir por todo, so one final mercy of God. así que una misericordia final que mencionaremos de Dios. Some of you have suffered because others have not loved you, Algunos de ustedes han sufrido porque los demás no los aman. or you look back and say, they used to love me, but now they don't. O puede ser que mires hacia atrás, hacia alguna persona y digas, esas personas o esa persona antes me amaban, pero ya no más. Notice Romans 8, verses 38 and 39. Notemos Romanos 8, verses what? 38 and 39. 38 y 39. Romanos 8, 38 y 39, que dice, por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Now here's a mercy Y aquí hay una misericordia, that God would ever love us. que pase lo que pase, el Señor nos va a amar. If in 10,000 years we could simply say this, Si dentro de 1000 años podemos decir esto, that there was a time when God loved me, hubo un tiempo cuando Dios me amó, that would be a mercy. eso habría sido una misericordia. But that's not the mercy that's before us. Pero esa no es la misericordia que tenemos aquí delante en este texto. The mercy that's before us is a love that will never end. La misericordia que se nos presenta es un amor que nunca acaba. Nothing shall be able to separate us from the love of God which is in Christ Jesus our Lord. Nada será capaz de separarnos del amor que es en Dios por medio de Cristo Jesús nuestro Señor. So if you understand the motive, Así que si entiendes el motivo, the mercies of God, las misericordias de Dios, you've seen a few of the ways that that motive works. puedes ver unas cuantas de las maneras en las que estas misericordias obran. His mercies have come to deal with our guilt, Sus misericordias tienen que ver con nuestra culpa, to deal with our pollution, lidian con nuestra corrupción and as well to give us a lasting love. y también tienen que ver con un amor perdurable. But how do these things work together? Pero ¿cómo estas cosas funcionan Let juntas? me give you 3 examples before closing. Permíteme darte 3 ejemplos antes de cerrar. How is it possible that God forgiving us should lead us to devote ourselves to Him? ¿Cómo es posible que Dios, al perdonarnos, nos pida que nos dediquemos completamente a Él? Look at Luke chapter 7. Acompáñame a Lucas, capítulo 7. We don't have to read the whole of this portion, No necesitamos leer toda la porción, la sección, but you can look just for a moment at Luke 7, verse 37. pero veamos brevemente Lucas 7, versículo 37. A woman comes, Llega una mujer and she brings a box of ointment. y trae un frasco de perfume. And some of you already know the story. Algunos de ustedes ya conocen esta historia. She breaks the box, La mujer
rompe el frasco. She pours out the ointment, Ella derrama este perfume and she begins to use her hair to wipe and wash the feet of Jesus Christ. y ella empieza a usar su propio cabello para lavar los pies de Cristo Jesús. Now there's a lot here, but notice one particular verse. Hay mucho en ese texto, pero nota un versículo en particular. Verse 47. En el versículo 47. Por lo cual te digo que sus muchos pecados le son perdonados, porque amó mucho, más aquel a quien se le perdona poco, poco ama. The measure of her forgiveness is equaled by the measure of her love. El tamaño de su perdón es solo igualado por el tamaño de su amor. The one who thinks they're forgiven a little Aquel al que se le perdona poco, will love a little. ama poco. In other words, the one who doesn't understand how great God's mercies are En otras palabras, aquel que no conoce cuán grandes son las misericordias de Dios, that person won't devote themselves fully to God. esa persona no se va a dedicar de lleno a Dios. But particularly, Pero particularmente, if we don't understand the mercy of His forgiveness, si no entendemos la misericordia de su perdón, we'll be weak in our devotion to Him. seremos débiles en nuestra devoción a Él. Here's another example. Aquí hay otro ejemplo. Philippians chapter 2. Filipenses capítulo 2. There's again a lot that's in this section. Nuevamente hay mucho en esta sección, But notice particularly chapter 2 and verse 13. pero notemos particularmente el capítulo 2, versículo 13. Filipenses 2, 13. Porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. Notice it's God who's working in us Notemos que es Dios el que obra en nosotros to will and to do all of His will. y obra el querer como el hacer por su buena voluntad. And this is why Paul says in the previous verse that Yes. we're to obey. Y es por eso que Pablo está diciendo en el versículo anterior que debemos obedecer. So obey and work out your salvation Y él dice que debemos obedecer y esforzarnos en nuestra salvación. That means the salvation that's given you, put it into action. Esta es la salvación que nos ha sido dada, Now, why puesta en acción. am I supposed to do that? ¿Cómo se supone que debo hacer esto? Because God graciously works within you to will and to do it. Porque Dios obra en ti tanto el querer como el hacer por su voluntad. So it's the mercy of sanctification Esta es la misericordia de la that santificación motivates us unto diligence. que nos motiva a ser diligentes. A final example, Un último ejemplo. 1 John chapter 4. Primera de Juan, capítulo 4. And notice verse 19. Y notemos el versículo 19. John 4:19. Juan 4:19. 1 John 4. First John. Primera de Juan, capítulo 4, versículo 19, que dice, nosotros le amamos a Él porque Él nos amó primero. Our love to God Nuestro amor por Dios follows His love to us. viene de su amor por nosotros. So let's close with this thought. Así que cerremos con este pensamiento. If we've understood what God has presented to us, Si entendemos lo que Dios nos ha presentado, we see the Bible doesn't present an imbalance. vemos que la Biblia no nos presenta un desbalance. And yet it doesn't remove the force of all that it holds forth. Y aún así, no quita nada de la fuerza de lo que se dice. What kind of devotion is expected of us? ¿Qué tipo de devoción se espera de nosotros? A complete devotion, Una devoción completa, an absolute devotion, una devoción absoluta, an uncompromised devotion. una devoción sin compromisos. Our thoughts and our bodies are to be entirely given to God. Nuestros pensamientos y nuestros cuerpos deben estar completamente entregados a Dios. And yet, what's the cause and the motive of this? Y aún así, ¿cuál es el motivo y la causa de esto? It's the mercies of God. Es las misericordias de Dios. It's the immeasurable mercies of God. Son las misericordias inconmensurables de Dios. All of the mercies of God. Todas las misericordias de Dios. And what you'll start to notice is this. Y lo que comenzamos a notar es esto. Our devotion to God Nuestra devoción a Dios is because of His devotion to us.
se debe a su devoción hacia nosotros o por nosotros. He doesn't hold back from us. Él no retiene nada de nosotros. He doesn't say, you can be pardoned, but I'm not purifying you. Él no dice, puedo perdonarte, pero no te voy a purificar. He doesn't say, I'm going to love you for this time, but then, I'm going to get distracted and move on to other things. Él no dice, te voy a amar por un momento, pero luego me voy a distraer y voy a enfocarme en otras cosas. He doesn't say, when you seem to be really good, then I'll love you, but when you get ugly, I'm turning away. Él no dice, cuando parezcas ser muy bueno, entonces te voy a amar, pero cuando te pongas realmente feo, me voy a marchar. All that he is comes to us and says, I am yours. Y todo esto, en todo esto el Señor nos está diciendo, yo soy tuyo. And that might remind you of something. Y esto nos recuerda a algo. I'll be your God. Yo seré tu Dios. What's God saying to us? ¿Qué es lo que Dios nos está diciendo? All that I am is yours. Todo lo que yo tengo es tuyo. All of my mercies are yours. Todas mis misericordias son tuyas. And then what does he say? Y después, ¿qué es lo que dice? You'll be my people. Tú serás mi pueblo. So let me say it this way. Déjame decirlo de esta manera. God says to you, I will be your God. Dios te dice, yo seré tu Dios. He brings you before all the world. Él te trae delante de todo el mundo. And he says, listen carefully. Y Él dice, escucha con atención. My love, Mi amor, which is incomparable. el cual es incomparable. Nothing can match it. Nada puede igualarlo. Not a girl, not a boy, No, ni el amor de una mujer o de not un a hombre, husband or wife, ni de un esposo o esposa, not a pleasure, not a job, ningún placer, ni ningún trabajo, no amount of money. ninguna cantidad de dinero. Nothing can match what I am holding forth to you. Nada puede igualar lo que yo estoy, lo que tengo para darte. And understand this. Y entiende esto. I'm never going to turn from it. Nunca me voy a volver de lo que determiné darte. I pledge myself to you entirely. Me he jurado a mí mismo enteramente para ti, en devoción a ti. And we might say, but what's the sign of all of this? Pero ¿cuál es el sello, el signo de todo esto? What's the proof? What's the evidence? ¿Cuál es la prueba o la evidencia? You said you want evidence. Dice, ¿quieres una evidencia? Do you know my beloved Son in whom I'm well pleased? ¿Conoces a mi Hijo amado en quien tengo complacencia? Do you know the one in whom I delight above all else that is? ¿Sabes aquel en quien me deleito por sobre todas las cosas? I'm sending him. Lo voy a mandar. I'm giving him for you. Estoy dándolo por ti. And he's not just going to teach you. Y no es solamente que nos va a enseñar. He's not just going to show you how to live and why to live that way. Él no solamente te va a enseñar cómo vivir y cómo actuar de cierta manera. He's going to offer up everything that he is for you. Él va a entregar todo lo que Él es He's por not just ti. going to be beaten. Él no solamente va a ser golpeado. He's not just going to be mocked. No solamente se van a burlar He's not de just going Él. to do this or that. Él no solamente va a hacer esto o aquello. He's going to give everything he is Él va, for you. Él va a entregar todo lo que Él es por ti. Do you see the point? ¿Puedes ver el punto? God is entirely, without any qualification, devoted to you. Dios está completamente, de una forma que no se puede calificar, completamente dedicado a ti. What utter insanity. Qué locura tan profunda sería. What entire foolishness Qué necedad tan grande to look at the God of heaven and earth showing these mercies to you. sería ver a este Dios del cielo y de la tierra mostrando estas bendiciones, misericordias a ti. And saying, I think it's a little too much Y decir, creo que es demasiado, that you expect me que es demasiado lo que tú esperas de mí, to follow you. que tú esperas que yo te siga. It seems a little over the top Creo que estás sobrepasándote that you think the way I think about my money en cuanto a lo que dices acerca del modo en que pienso de mi or dinero, about my friends o de mis amigos, or my o job de mi trabajo, or my family o de mi familia, or my entertainment o de mis entretenimientos, or my time, o de mi tiempo, that all of it y todo eso should be devoted to you. que dices que debo dedicarlo a ti. Do you not see how utterly wicked that is? Podemos ver cuán profundamente malvado sería eso, And yet what a beauty it is pero al mismo tiempo cuán bello es when a man stands before a gathering
Cuando un hombre se para delante de una multitud de personas and with the utmost of sincerity y con una sinceridad profunda says to a woman, dice esto, everything I am le dice a una mujer, todo lo que soy is exclusively for you. es exclusivamente para ti. My body's not going to be given to another woman. Mi cuerpo no va a ser dado a ninguna otra mujer. My eyes aren't going to follow after other women. Mis ojos no van a seguir a ninguna otra mujer. All that I am is now yours. Todo lo que yo soy ahora es tuyo. And when the woman with equal sincerity Y cuando la mujer, con la misma sinceridad, looks at the man, observa a este varón, and not just out of duty and expectation, y no solamente por deber o porque se espera que lo haga, but out of great delight and wonder, sino por un gran deleite y con mucha expectación, seeing the love and the kindness of this man, habiendo visto el amor y la ternura de este hombre, she then says with sincerity and integrity and devotion, ella entonces dice con sinceridad, con ternura y con devoción, and all that I am, y todo lo que yo soy, everything todo is yours. es tuyo. God stands before you, Dios está delante de ti and he says, y te dice, everything todo that I am lo que yo soy is for you. es para ti. What will you say to him? ¿Qué es lo que vas a decirle? Not with your lips, No con tus labios, but with your lives. pero con tu vida. Not with your time among others, No con tu tiempo entre otros, but your time with others and alone. pero con tu tiempo cuando estás con otros y también cuando estás solo. God, through Jesus Christ, calls you to himself Dios en Cristo Jesús te está llamando a sí mismo, because he's devoted himself to you through Jesus Christ. porque Él se ha dedicado completamente a ti a través de Cristo Jesús. Just stand with me for prayer. Vamos a ponernos de pie para orar.